Bienvenidos a las 10 cosas más extrañas que fueron expulsadas por el océano. Desde las esferas metálicas encontradas en una playa de Japón que se cree que vienen del espacio exterior o que son de origen extraterrestre, hasta las posibles sirenas y krakens captados en la vida real. Comenzamos con el Gluster de Tasmania, la bestia sin rostro. En agosto de 1960, una gigantesca masa carnosa de 6 metros de largo y casi 2 toneladas apareció en la playa de Tasmania. No tenía ojos, tampoco tenía una cabeza definida ni huesos visibles, solo una sustancia fibrosa y grasosa. Los medios lo apodaron como el Blob de Tasmania, en referencia al famoso monstruo de la película The Blob. Algunos lugareños juraron que era un pulpo gigante nunca antes visto, debido a sus aparentes tentáculos. Los científicos analizaron muestras y concluyeron que era grasa y colágeno de una ballena en descomposición, posiblemente una ballena franja o un cachalote. Su aspecto era tan alienígena que incluso el gobierno australiano envió un equipo de soldados para investigar y de expertos, temiendo de que fuera un explosivo. Este no fue el único caso. En 1962, otro Globster apareció en Nueva Zelanda y en 1992 otro en Chile, correspondiente a una masa de 12 metros que generó teorías sobre criaturas prehistóricas o quizás cosas que cayeron desde el espacio exterior y que eran de origen extraterrestre, cosa que la ciencia no tiene todavía aún la manera de explicar. Continuamos con las esferas metálicas de las playas de Japón. ¿Eran minas flotantes o basura del espacio? Entre 2022 y 2023 en las playas de Hamamatsu y Okinawa reportaron esferas metálicas gigantes de hasta 1,5 metros de diámetro. Algunas tenían marcas extrañas, pero en las investigaciones oficiales asistieron la Fuerza de Autodefensa de Japón, quienes la examinaron y descartaron que pudieran ser bombas, y comenzaron a surgir teorías, desde boyas de sonar militar perdidas hasta tanques de combustible de cohetes como los que usan SpaceX, Google o China. Las minas flotantes de la Segunda Guerra Mundial llegaron a ser vistas como posibles razones, pues Japón aún tiene artefactos sin detonar en sus costas. La esfera de Hamamatsu de febrero de 2023 fue la más misteriosa y que le dio la vuelta al mundo, pues una de las esferas tenía marcas en cirílico, o sea ruso, lo que llevó a especular sobre satélites espías soviéticos perdidos en los 70s. Mas sin embargo, todo se quedó en teorías y posibles explicaciones, pues ningún argumento fue avalado por la ciencia y terminó siendo un caso archivado que nunca se respondió a ciencia cierta. Continuamos con el monstruo de San Agustín, un kraken de la vida real. En noviembre de 1896, 2 niños encontraron un cuerpo gigante y gelatinoso en una playa de Florida, con un largo de 7 metros y tentáculos que podrían llegar a 10 metros de longitud. Llegaron a enfrentarse la ciencia contra las leyendas, pues médicos locales lo describieron como un pulpo de proporciones colosales, pero que no tenían pruebas concluyentes de que sí fuera uno que ya estuviera conocido por la ciencia. Y más tarde, en el año 2004, decidieron ingresar a hacerle un análisis de ADN que reveló que era tejido de ballena, pero su estructura muscular inusual dejó muchas dudas, pues no correspondía a la anatomía de una ballena. ¿Era un calamar gigante extremadamente raro? Fue cuando entraron criptozoólogos, quienes son los que estudian criaturas míticas, legendarias y prehistóricas, insistiendo en que podría ser una especie desconocida, nunca antes estudiada por la ciencia, ni mucho menos vista. Este caso inspiró a las historias de krakens en el cine, pero también se creyó de que podría ser un antepasado del kraken y que existió en la vida real. Continuamos con el diente de dragón en Carolina del Sur. ¿Era un megalodón? En junio de 2023, el pescador Michael Nastasio encontró un diente negro de 18 centímetros en las costas de Carolina del Sur. A este descubrimiento lo bautizó como el hallazgo de su vida. Muchos creyeron que se trataba de un megalodón. Paleontólogos confirmaron que era de un tiburón prehistórico, pero no de un megalodón, posiblemente de un Carcharodon astalis, un ancestro del gran tiburón blanco. ¿Pero por qué era tan grande? Los tiburones antiguos tenían dientes más grandes que los actuales. Este hallazgo revivió el mito de que el megalodón podría seguir vivo, y aunque no hay pruebas, en 2021 un documental de Discovery Channel alimentó esa teoría con imágenes falsas, lo cual a muchas personas les dio por empezar a creer de que todo este tiempo había sido un engaño. Continuamos con el cadáver de la sirena de Filipinas en 2018. Prueba de humanoides marinos
vecinos, tras el tsunami de Swalewski en septiembre de 2028 en una playa de Leyte en Filipinas, apareció una criatura de 1,5 metros, con un torso muy similar al de un ser humano sin brazos, una cola de pez escamosa y un rostro descompuesto con la mandíbula muy protuberante que resaltaba en el rostro. El video, luego de ser publicado en Facebook, acumuló 5 millones de visitas en 48 horas. Muchos hablaron de leyendas locales como dugong humanoides que podrían ser sirenas reales, otros de restos de manatís o dugongos que estaban en descomposición avanzada, y hasta llegaron a hablar varios biólogos de que no había explicación ante este aparecimiento, ya que después de estudiar el ADN de esta criatura se dieron cuenta de que sí era cierto y que sí tenía restos orgánicos. La Universidad de Manila confirmó que era un dugongo con mutaciones genéticas severas llamadas sironemelia, que hacen de que el animal parezca una sirena. Pero un detalle macabro es que la cara era el resultado de desprendimiento de piel, dando ilusión de rasgos humanos. Posiblemente luego del tsunami el animal sufrió muchos choques contra ramas, arbustos, piedras y carros, junto con escombros que arrastró el agua, y terminó con el rostro de esta manera. Pero eso revivió el mito de la sirena e inspiró varios episodios para películas. Continuamos con los bidones radioactivos de Somalia, el vertido nuclear secreto. En marzo de 2019, pescadores somalíes encontraron 12 bidones con símbolos de radiación en las playas de Puntland. Algunos estaban abiertos y vacíos y otros sellados pero corroídos. Una investigación dejaría claro que los bidones coincidían con desechos de centrales europeas y fueron vertidos ilegalmente en los 90s, y que el contenido se trataba de cesio 137 y estroncio 90, que son usados en la medicina nuclear. También se habló de la conexión con la mafia italiana y el caso de Ngradeta Nucleare, que en 1994 vinculaba a la mafia calabresa con tráfico de residuos tóxicos a Somalia. El aumento de cáncer en la zona, según la OMS en 2021, fue una de las principales consecuencias por el contenido nuclear que había en esta zona y que hasta ese momento era completamente desconocido. Pero ningún país finalmente asumió la responsabilidad y expuso cómo barcos europeos hundían bidones cerca de Somalia, pues tenían a este país como algo que no valía y por lo tanto era el mejor lugar para deshacerse de sus desechos tóxicos y no contaminar a su propia nación. Continuamos con el pepino de mar gigante de Chile. ¿Esto es un monstruo o una mutación? En enero de 2021, una masa gelatinosa de 4 metros aparecería en la playa de Cucao. No tenía ojos ni boca, ni tampoco tenía un aspecto reconocible. Solo era un tubérculo muy similar a tentáculos. Los investigadores, luego de estudiar los desechos que llamaron la atención de muchos pobladores de la zona, terminaron confirmando de que se trataba de un pepino de mar en estado de licuefacción post-mortem. La causa de su tamaño eran posibles gigantismos abisales, pues vivía a más de 1,300 a 4,000 metros de profundidad. Las mutaciones de esta cosa se dieron por contaminación, pues la zona donde vivía sufría de derrames de salmones de sisifactoría. Algunos biólogos sugirieron que podría ser un pariente de un pepino de mar antártico, pero tampoco se explicaba por qué había llegado a las costas. Sin duda alguna, este pepino de mar gigante dio mucho de qué hablar en Chile y también muchas teorías de lo paranormal. Continuamos con el barco fantasma del tsunami de Japón en 2012, el viaje de Ryō Unmaru. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de 9 grados, el cuarto más potente jamás registrado en la historia, desencadenó un tsunami con olas de hasta 40 metros en la costa noreste de Japón. El desastre arrastró barcos, edificios y carros hasta el océano, incluyendo al pesquero Ryō Unmaru. Primero el tsunami arrastró al barco a mar adentro, para ser más exactos al océano Pacífico, y lo dirigió hacia Canadá y Alaska. Recorrió 7,000 kilómetros en 377 días y sería hasta un año más tarde que un pescador canadiense lo vio cerca de la costa de Haida Gwaii en la Columbia Británica. La Guardia Costera de los Estados Unidos, un mes más tarde, lo localizó a 270 kilómetros de la costa de Alaska. El barco no tenía tripulación ni luces y estaba en riesgo de colisionar con otros barcos. Además, cargaba 2,000 litros de combustible diésel y el posible derrame podía generar una contaminación ambiental enorme. Finalmente, el drama de su hundimiento fue con una operación militar, cuando lo intentaron remolcar fallidamente el 4 de abril del 2012.
2012, la Guardia de los Estados Unidos intentó remolcarlo para evitar un accidente, pero las cuerdas se rompieron por el mal tiempo y el mal clima que se daba ese día. Así que al día siguiente tuvieron que hacer un hundimiento controlado. Varios buques le dieron cañonazos y disparos precisos para perforar el casco y evitar explosiones. Finalmente se hundiría a 1000 metros de profundidad a 240 kilómetros al oeste de Alaska. Las fotos oficiales mostraron el barco ardiendo en llamas antes de hundirse y el video fue clasificado, revelando que el combustible no explotó sino que filtró lentamente. Al parecer el barco no se dañó y estuvo un año en el mar porque quedó atrapado en remolinos oceánicos que lo protegieron de tormentas. Y un marinero ruso y un testigo anónimo de que vio esqueletos en la bodega del bar. Por lo tanto se cree que el día del tsunami habían personas dentro de quienes quedaron atrapadas pero murieron del hambre. Continuamos con el cable alienígena de Indonesia en 2017. Tecnología extraterrestre o desecho militar. En las playas de Pulau en Selayar, un cable metálico de 12 metros con una superficie lisa y reflectante compuesto de una aleación desconocida de níquel, titanio y elementos no identificados fue hallado en Indonesia. En el análisis inicial se mostró de que este era resistente a la corrosión marina sin marcas de fabricación humanas conocidas, y los elementos, al no tenerse registrados y nunca antes sido conocidos por los científicos, se dio a entender de que venía del espacio exterior. Pero entonces, ¿quién fue el que lo creó? Los restos de satélites o ondas espaciales eran posiblemente de origen ruso o chino. El OPAR tecnológico tenía una teoría marginal que sugería de artefactos de civilizaciones perdidas, es decir, civilizaciones que tuvieron estancia en nuestro plano terrenal, pero nunca más se supo sobre ellas o a ciencia cierta se perdieron entre la historia de los años. También había un cable de sonar militar secreto con el que Estados Unidos y China realizaron pruebas en la zona. El cable finalmente desapareció de la galaxia, o por lo menos de nuestro planeta para siempre, pues fue robado en junio de 2017 antes de que científicos internacionales lo examinaran, lo cual levantó la sospecha del por qué un cable que tenía origen extraterrestre y que por primera vez iba a ser analizado oficialmente por científicos desapareció de la faz de la Tierra como si nada. Era como si nos estuvieran escondiendo algo a toda la humanidad, o como si los gobiernos no quisieran que nos diéramos cuenta de algo en precisión. También se dejó más que claro que esto tenía conexión con ovnis, pues un pescador afirmó haber visto luces azules bajo el mar días antes del hallazgo. Y lo que más sorprendió a todos es que 6 años después de este descubrimiento, los Estados Unidos, en un tribunal, en una audiencia con varios militares de las fuerzas navales y aéreas de los Estados Unidos, se determinó que los extraterrestres sí existían y que habían muchas cosas que nos ocultaban debajo del mar. Estos son los huesos de gigante encontrados en Nueva Zelanda. Son restos de una raza perdida en la isla del norte, en sus costas, en agosto de 2015. Fueron encontrados varios huesos largos de hasta 2.5 metros y un cráneo alargado con características no humanas ni de cetáceos conocidos. Los humanos pertenecían a un animal marino no identificado, pero con similitudes a vertebrados terrestres, algo parecido a como son las sirenas, pero no exactamente con la misma morfología. El cráneo tenía cuencas oculares frontales como los humanos, pero con una mandíbula de depredador. La especie de reptil marino prehistórico no catalogado posiblemente pertenecía al periodo del Mioceno, y los huesos mostraban una fosilización real. Los indígenas locales mencionaron al Tiniwá, un monstruo marino de sus mitos, como el perteneciente a estos restos que encontraron los científicos. ¿Podría ser una especie relicta? En 2020, otro hueso similar apareció en las islas Chatham. Muchos comenzaron a hablar y a polemizar de que podrían ser los gigantes, la civilización de gigantes que está perdida en la historia de la humanidad. Continuamos con las esferas bioluminiscentes encontradas en las costas de Noruega. ¿Vida abisal desconocida? En diciembre de 2019, pescadores reportaron esferas gelatinosas brillantes de hasta 1 metro de diámetro que flotaban en el agua. Varios institutos de vida marina decidieron analizar lo que encontraron en este lugar para que las teorías de extraterrestres o de posibles fenómenos naturales por fin fueran confirmadas. Y es que cuando analizaron la membrana exterior y la composición, encontraron quitina, que es similar a las medusas pero más resistente, y
y en el interior había un líquido viscoso con bacterias bioluminiscentes similares a las de los calamares abisales. Cuando estudiaron los huevos de calamar gigante con adaptación lumínica, se dieron cuenta de que el organismo colonial tenía un superorganismo marino dentro. Entre más estudiaban esto, más inquietudes sin respuestas dejaba. En 2021, buzos en Japón grabaron esferas similares cerca de la fosa de las Marianas y la NASA las incluyó en un estudio sobre vida extraterrestre potencial. Continuamos con el mineral de otro mundo que fue encontrado en Brasil, los cristales negros del 2018. En Brasil, en julio de 2018, encontraron cristales oscuros con propiedades magnéticas y una dureza superior al diamante, en una composición de carbono con iridio similar al de los cristales de mano terrestre. Se cree que su origen fue que posiblemente eran expulsados por un volcán submarino no registrado. También se conversó sobre la posibilidad de que fueran fragmentos de meteorito por su alto contenido de iridio y desechos de tecnología avanzada. Se detectaron trazas de tungsteno artificial. Finalmente, los cristales desaparecieron de la órbita, pues en 2019 fueron incautados por el gobierno brasileño. Se habló de conexión con el incidente de Colares de 1977 y los ufólogos lo vincularon a extraterrestres submarinos. Finalmente, la policía decidió clasificar el caso para que no se siguiera hablando al respecto. Continuamos con la Atlántida japonesa, un templo encontrado debajo del mar en Yonaguni en 1986, encontrado por el buceador Kihachiro Aratake en las costas sur de Yonaguni en Japón a 25 metros de profundidad. Habían pirámides de 30 metros de largo, terraplenes rectangulares y calles alineadas y esculturas similares a rostros humanos y animales. Cuando se descubrió la ciudad, se volvió viral en todo el mundo. Las personas hablaban de teorías como la de que esto era una ciudad perdida de 10.000 años que coincide con la última edad de hielo. Las pruebas es que ese lugar tenía herramientas de piedra, marcas de tallado y estructuras similares en tierra vinculadas a la cultura Yomón. Las escaleras eran demasiado simétricas, pero no explica por qué hay símbolos tallados en algunas rocas. ¿A qué dioses le rezaba esta civilización? Un terremoto en 2007 reveló nuevas estructuras ocultas bajo sedimentos y un documental del 2019 mostró cámaras submarinas no exploradas. ¿Hay restos de la civilización Mu o es un capricho geológico? Bueno, querido panda, dime qué te ha parecido el video del día de hoy. Si te gustó, regálame tu me gusta sin respirar, suscríbete. Yo soy tu panda y nos veremos en la próxima. Chao.